Voces de la Metalurgia, un espacio para escuchar a quienes desde la industria y el asociativismo forjaron el camino. Entre historia, anécdotas y la visión de 2 generaciones, descubrimos el legado y el futuro de la metalurgia en Rafaela y la región. ¿Cuántas empresas rafaelinas comenzaron siendo un taller en el patio de la casa de su fundador? Muchas, más de las que podemos imaginar. Pero, ¿cuántas de ellas crecieron fortalecidas hasta el punto de ser fuente de trabajo para tantas familias rafaelinas? Eduardo Gais sabe que desde el taller del abuelo hasta el moderno local de su empresa en El Paer pasaron muchas cosas, y hoy continúa proyectando el sueño de aquel abuelo forjador de la mano de sus hijos Gastón y Matías, 4ª generación. En este primer episodio de Voces de la Metalurgia, charlamos con ellos sobre la historia, los desafíos y el futuro de la industria. Hoy, Huescan. Aquí estamos, Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela, con una propuesta: hablar sobre las historias de las empresas asociadas. Establecimientos Metalúrgicos Gais. Eduardo. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, acá, apoyando esta iniciativa de la Cámara y colaborando con estos formatos nuevos para visibilizar un poco las empresas, cosa que nos pareció muy adecuado. La propuesta es hablar sobre la historia, sobre cómo surgió, quién creó la empresa, quién creó los establecimientos. La empresa, el creador, el fundador, fue mi abuelo, Juan Bautista Gais. De hecho, comercialmente la empresa arranca con ese formato comercial de Juan B. Gais y compañía. Después se transforma a Establecimientos Metalúrgicos Gais, una sociedad con el formato de sociedad colectiva. Y hace unos 10 años o un poquito más esta parte se transformó en sociedad anónima, para lo cual el nombre actual es Establecimientos Metalúrgicos Gais, Sociedad Anónima. ¿Dónde fue el primer taller? Y bueno, hoy la empresa se conoce también por su nombre comercial como Huescan. Como muchas de las empresas de ese momento, nacían en el patio de la casa. ¿En qué año? En el año 43. Pero que nace como un taller mecánico. Que en ese momento el abuelo se dedicaba a hacer un poco de todo, pero había como un poco una orientación a la reparación de bombas de agua de alta presión, no bombas de auto para automotores, sino bombas de agua para regar, para ese tipo de cosas, y ahí hacen esa reparación, y después mecánica en general. Y en eso de la mecánica en general empiezan de a poquito a meter un poco las narices en empezar a fabricar algunos repuestos de autos. Y bueno, en realidad es una historia que uno le empieza a conocer por comentarios de familia, no la viví obviamente porque ni estaba en esa época. Algún amigo le tenía que reparar en ese momento un Forá, que era el auto de la época, y no tenían las guías de válvulas porque no las podían conseguir, época de posguerra donde estaba cerrada la importación, entonces no se podían importar los productos, no había guía de válvulas y entonces tenían como un motor que no lo podían armar por un producto solo que no lo podían conseguir. Y entonces mi abuelo dice, bueno, yo te la fabrico, y ahí la fabricó, y después lo pidió otro, y después otro, y así se fue corriendo un poquito la noticia de que había alguien en Rafaela que fabricaba las guías de válvulas, gente de Buenos Aires que estaba dedicada a la comercialización de repuestos, lo contacta a mi abuelo como para, pedirle que fabriquen no solamente ese modelo de guía de válvula, que era un poquito el que más motores había en ese momento, sino también otros modelos de guía de válvulas, y ahí arranca con un poco más de formato de empresa o de un taller un poquito más organizado, porque en definitiva no dejaba de ser un taller mecánico que fabricaban algunas cosas. Mi bisabuelo fue uno de los fundadores, creo que del centro comercial.
Y a la vez que él vino de la Primera Guerra Mundial. Ahí va. Claro. Eduardo habló de la posguerra y quería preguntar, Juan Bautista Gais fue aviador. Él vino acá en el 1919, 1920. No hay una certeza, con certeza el año que vino, pero más o menos con 20, 21 años. Trajo de alguna manera el espíritu del desarrollo de la aviación aquí en Rafaela. Fue uno de los fundadores en su época del Aeroclub. Y de hecho su anecdótica aparición por Rafaela tiene que ver con la aviación, porque él cuando viene de Italia se instala en lo que hoy sería el aeropuerto de Castelar, por esa zona, donde había un aeródromo. Y aquí en Rafaela, tal Romitelli, que después terminó siendo muy amigo de mi abuelo, y otro señor más, que no me acuerdo ahora el apellido, deciden comprar un avión. Y entonces se van a Buenos Aires y lo van a buscar a Castelar. Pero claro, cuando traen el avión no tenían quien lo pilotee. Entonces le preguntan mirá vos, van a comprar un avión y no tienen piloto. Y entonces le preguntan ahí en el aeródromo quién podría pilotear el avión. Y le dicen, mira, ahí había un grupito de 7, 8 chicos, porque tenían 20 y pico de años, y les dice, mire, esos dicen que son aviadores, pero no sabemos. Vienen de Italia, de la guerra, dice que pilotean, pero no sabemos, dice. Y bueno, lo señalaron a mi abuelo, como podrían haber señalado a cualquiera de los otros, y le preguntaron si no se animaba a pilotear el avión y traerlo a Rafaela. Obviamente mi abuelo, regalado como estaban, porque nada, así como estaba, había venido de Italia, se bajó del barco y fue ahí. Y bueno, y le dijo que sí, se vinieron para acá. Cuando estaban arriba, digamos, ya en el aire, dice que mi abuelo les pregunta, bueno, ¿y dónde queda Rafaela? Y claro, los dos no sabían dónde quedaba Rafaela porque estaban acostumbrados a poder ir a Buenos Aires y volver por tierra. Claro. Pero estando arriba no tenían punto de referencia. Y entonces dice que se guiaron por las vías del ferrocarril, en ese momento ferrocarril Mitre, que se llamaba. Y bueno, y de esa manera llegaron a Rafaela y entonces, bueno, le ofrecieron a mi abuelo que se quede como instructor de pilotos y bueno, y ahí se arraigó, digamos, en Rafaela de esa manera y con su pasión, que fue porque lo había hecho como aviador en la Primera Guerra en Italia y después porque, bueno, entendió que era la forma que podía acá ofrecer algo de lo que sabía. Con 20 y pico de años era poco lo que podía saber, pero bueno, una guerra encima y como aviador también hay que entender en ese momento, ¿no? En 1920 subirse un avión. Sí. Era toda una aventura de por sí, ¿no? Un desafío y un riesgo. No son los aviones de ahora. Bueno, y ahí, digamos, de esa manera se instala en Rafaela, ligado a los aviones y con mucha pasión por la mecánica, por armar, por construir cosas mecánicas. Por eso después se instala un taller mecánico. Bueno. ¿En Barrio Alberdi? Sí, ahí en José Ingenieros, casi esquina Tucumán, donde estuvo la empresa durante mucho tiempo, donde la parte de adelante era la casa de mi abuelo, que después terminó siendo la casa de mi papá, donde nosotros, los 6 hermanos, nos hemos criado. El patio era la empresa. El patio donde cada vez que salíamos a jugar nos íbamos al taller. Había una fundición, porque la empresa nace teniendo una fundición como, digamos, proveedor de la materia prima que después se mecanizaba, para lo cual para nosotros jugar en el patio era jugar en la fundición. Mi mamá odiaba eso porque nos volvíamos todos muy sucios propio de una fundición. Entonces escuchábamos siempre, digamos, la protesta de mi mamá quejándose de que no podía tener una casa con un patio propio porque el patio era la empresa. Pero bueno, era un poco... Para nosotros era un lindo juego. Bueno, ¿y tu papá a qué edad se integró a la empresa? Y mi papá se fue a estudiar ingeniería electromecánica a Córdoba y 27, 28 años cuando se recibe, se viene para Rafaela, se casa, ingresa a la empresa. La empresa siempre estuvo, mi abuelo como fundador y después estaba mi papá y mi tío.
mi tío, porque estaba casado con una hermana de mi papá. Y bueno, entre esos tres, digamos, le dieron inicio a la empresa y como mucha Una segunda generación. Exactamente. Y después viene, cuando se recibe mi papá de ingeniero, viene y la toma con mi tío y le empiezan a dar otro impulso. Bueno, después un paso muy parecido lo hice, me tocó hacerlo a mí, estudié ingeniería, me recibí de ingeniero y más allá de que uno metía las narices en la empresa, pero formalmente el ingreso de la empresa lo hago después de recibirme de ingeniero, ya con 28 años. ¿Estamos hablando en qué año? En el año 88. ¿Y cómo era la empresa en 1988? Y la empresa era con los mismos empleados que tenía mi abuelo, con ya todos muy mayores. Ahí hubo un golpe generacional muy fuerte, porque uno generacionalmente había mucha diferencia y entonces evidentemente de que uno quería empezar a meter las narices y generar ciertas innovaciones y se venía con una empresa, llamémosle así, de gente. Imagínate que eran todos los empleados que estaban en ese momento se habían iniciado todos con mi abuelo. Además, más allá de mucho respeto que le tenían al abuelo, porque era muy innovador en lo que hacía. De hecho, la mayoría de la maquinaria que se usaba para la fabricación de los productos era toda fabricación, maquinaria diseñada por... Desarrollo propio. Desarrollo propio, muy innovador. Tenían, digamos, después uno ha ido recogiendo un poco historias de la ciudad y uno pudo relevar que era una persona que era muy respetada por esa cuestión de innovación que ejercía. Pero bueno, la gente tenía también ya su historia y la empresa necesitaba ciertos cambios, sobre todo ciertos cambios también en la comercialización. Ahí es donde se produce mi ingreso, un cambio generacional, pero también había un cambio de época porque empezaba la época de los 90 con toda una apertura económica, con ideas nuevas que ya se ingresaban al país, no solo que ingresaban a nuestra empresa. Uno veía de que, digamos, el objetivo era solamente fabricar. Y ese era el valor agregado que se le daba a la empresa, saber hacer algo. Si tuvieras que calificar o categorizar cómo fue tu ingreso a la empresa en un proceso de transición, ¿fue positivo? ¿Tuviste muchos choques? No, fue un tanto traumático, no fue fácil. No fue fácil, un poco por lo que te decía recién, porque había muchos conceptos nuevos que implementar. Ya de por sí una renovación generacional en cualquier empresa siempre genera algunos dolores de cabeza, pero había muchas cosas internas que había que procesar y además había un mercado, es decir, fuera de la empresa había un cambio cultural importante, porque había toda una apertura económica. Entonces es como que de todos los tanto interna como externamente había que estar preparado para hacer grandes cambios y nos costó mucho. Gastón, Sí. contame vos tu experiencia. ¿Cuánto hace que estás en la empresa? Bueno, yo me recibo de ingeniero aeronáutico en 2019, finales de 2019. Vuelvo a Rafaela y en esa vuelta a Rafaela arranca la pandemia. Entonces me agarra a mí haciendo lo que me faltaba en aquel momento, la tesis. Y bueno, como no se podía hacer más nada, yo la tesis tampoco la podía avanzar porque no tenía el feedback de los profesores, porque los profesores estaban abrumados, no te contestaban los mails. Y dije, bueno, voy a ir a la empresa a hacer algo porque no sabía qué hacer. Entonces, bueno, por más que nosotros en su momento, cuando teníamos 15 hasta los 20 años, íbamos a la empresa a trabajar, pero siempre fue part-time o hacer algunas horas. Y en este caso no, bueno, yo arranqué y arranqué atrás, al fondo, a arrancar viruta, como decimos los metalúrgicos. Así que bueno, de ahí a poco, como en aquel momento yo vuelvo, 10 años estando en La Plata, entonces vuelvo a vivir con mis padres otra vez y es como que, bueno, voy a hacer algo por lo menos para, ya que me están pagando el alojamiento y la comida, voy a hacer guías de válvula. Así que bueno, fue pasando el tiempo, creo que estuve entre un año atrás de las máquinas.
empiezo como a cambiar un poco de lugar. Yo también empiezo al hecho de decir, bueno, ya me había recibido, ya había terminado la tesis, entonces dijo, bueno, vamos a dar un paso más, porque como que yo en aquel momento lo estaba haciendo medio ad honor en todo. Mi prioridad era terminar la tesis, claro. Entonces me recibo y empiezo en el área comercial un poco, buscando mi lugar. Yo el cambio generacional, como con él lo habíamos hablado, yo no quería tampoco que sea traumático como le pasó a él, sino que yo quería buscar mi sector, mi nicho, y que tampoco él se sienta presionado al hecho de decir, no, ya yo tengo 5 años, después me tengo que retirar, y yo no quería eso, quiero buscar mi rumbo dentro de la empresa y de acá en un futuro independizarme económicamente y que sean como dos empresas paralelas. Ese era mi objetivo en aquel momento. Pero bueno, yo sabía que tenía que buscarlo, sí. Primero tiempo de adaptación, de conocer los clientes, de conocer otra vez la empresa, porque y coordinar todo con Eduardo. Claro, y coordinar con él, que teníamos diferencias ideológicas, pero creo que mi papá entendió de mi abuelo, digamos, el hecho de decir, que por más que pueden haber dos diferencias ideológicas, pero se puede charlar, se puede debatir bien. Entonces, porque él al principio comentó lo del marketing, nadie lo veía, como que era difícil de ver, y nosotros teníamos algunas ideas que salían del contexto del metalúrgico. El hecho de decir, lo único que agrega valor es sacar viruta. No, transformar, listo. Si yo no uso el torno, todo lo demás no sirve. Entonces, nosotros veníamos, a lo mejor con mejorar la comunicación, empezar a analizar los datos, empezar a hacer a lo mejor videos en las redes sociales. Son cosas que aparentemente no agregan valor, porque el viejo concepto no te lo permitía, pero nosotros veíamos que sí. Para el rubro nuestro, tener a alguien de marketing, alguien que saque fotos y haga videos, era todo romper con la tradición. Con la tradición, con el status quo, digamos. Hasta que llegó hace un par de años, claro, mi papá, para poder vender en el exterior, él tenía que ir, supongamos, a Ecuador. Tenía que ir a Ecuador, llevar muestras, hablar con la rectificadora, dejarle las muestras, las guías, los asientos de válvula, y a lo mejor a los 3 meses te llamaba, los probé, me gustó, no me gustó, o a lo mejor ni te llamaba. Entonces un proceso que a lo mejor duraba 6 meses y vos no sabías nunca si ibas a tener la venta o no. Hasta que hace un tiempo llegó un cliente, creo que de Venezuela, y dice, vi sus productos, parecen son de alta calidad. Dejó un pedido grande. Y es como que mi papá quedó como, pero con una foto estoy vendiendo. Y es como que, eso ayudó un montón. Hoy, para que te des una idea, cuando mi papá comenta en la empresa que la arrancó mi abuelo, mis abuelos, después mi abuelo, eran 19, eran 20 en total, 20 trabajadores, creo que eran 19 en el taller y uno solo comercial. La oficina. Sí. Hoy en taller creo que somos 8 y somos ya 13 de comercial. Y hoy tenemos 3 chicos en marketing, una chica que analiza data. Es como que fue cambiando también todo ese concepto. El hecho de decir, ya hay muchas cosas que empiezan a agregar valor y no es solamente ponerse detrás de un torno. Qué buena reflexión, Eduardo, ¿no? Que a veces ceder un poco, entender que uno cree tener todas las herramientas, pero vienen ideas nuevas y suman. En eso... bajo el viejo lema, lo que no te mata te fortalece, esa experiencia traumática de reconversión, de cuestión generacional. ¿Qué te pasó a vos en primera persona? Exactamente, dije, acá hay cosas que no se tienen que volver a repetir, y eso tuvo mucho que ver, digamos, esa enseñanza. Esa enseñanza tuvo mucho que ver para que cuando, me tocaba a mí estar en el otro lado, poder dar el terreno para que se hagan las cosas. Más allá de que con total franqueza, como lo comentaba recién Gastón, yo le reflexionaba, transparentaba esto de que parecía que eran personas que no le agregaban valor a la empresa. Pero esa fue una enseñanza que hoy con cierta perspectiva miro,
y parece simple cuando uno la comenta, pero que después llevada en el día a día no me resultó tan simple madurarla. Y es que uno estaba muy acostumbrado a que los negocios primero se hacían y después se iban pensando a medida que vos lo ibas haciendo. Pero primero hay que saber hacer. Y después vos vas viendo cómo le das forma de negocio, si crece le das forma de empresa, y si crece le das forma de empresa global. Pero primero hay que saber hacer y después hay que pensar. Y yo ahí me di cuenta de que primero pensemos el negocio y después vemos qué hacemos. Tenemos en la vieja escuela que esa era el viajar, invertir en un avión, invertir en hoteles y en restaurantes. Esa era la inversión en el desarrollo de clientes. Hoy es al revés. Lo haces desde tu empresa. Porque la tecnología te lo permite y cambió todo. Bueno, pregunta especial tiene que ver con la importancia para las empresas de la asociatividad, de compartir con colegas espacios gremiales. Que, bueno, vos tuviste o tenés, digamos, una participación importante en la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela, en el ámbito del Centro Comercial e Industrial de Rafaela. Eduardo, fuiste presidente 2 veces. Sí, designado presidente, designado porque en definitiva fue el resto de los socios que de alguna manera me dieron el aval en 2 periodos, del año 92 a 94, que fue un poquito cuando yo también hacía poquito tiempo que estaba incorporado a la empresa, y después 8 años después, del año 2000 al 2002, porque los periodos son de 2 años. ¿Y qué reflexión te deja? ¿Qué mirada te deja? Es fundamental. Digamos, en ese primer periodo, sobre todo el primero, donde había toda una incorporación y, como te decía antes, un poco traumática, no haber tenido el acompañamiento de colegas, no sé qué hubiese pasado. No sé, realmente esa cuestión asociativa me fue muy, muy importante para, sobre todo porque, primero, uno empezó a darse cuenta que todas esas cuestiones importantes, todos esos cambios importantes que nosotros debíamos hacer dentro de las empresas, también le estaba pasando a otras empresas. Es decir, porque si no, uno cree que el que está totalmente desubicado y está tan lejos de la realidad de la empresa de uno, ¿no? Nos dábamos cuenta que todos teníamos que empezar a transitar cosas nuevas, que el marketing, que las normas ISO 9000, que todas las cuestiones de seguridad dentro de las empresas, salir de las empresas a ofrecer sus productos a otros mercados. Bueno, las experiencias que hacíamos con la Cámara de Comercio Exterior, para bajar todos esos costos de viajar, del hotel, salíamos en grupo, íbamos 10 empresarios, 20 empresarios, compartíamos todo un mismo stand, compartíamos el hotel, compartíamos una agenda de negocios, aún con empresas competidoras. Es decir, a sabiendas de que venía un potencial cliente y nos venía a ver a nosotros y hacía 2 metros y veía a nuestra competencia. Claro. Pero era la forma que teníamos de poder salir y implementar todas estas cuestiones nuevas. La incorporación de las normas ISO 9000, que era también toda una lectura nueva que teníamos que hacer desde las empresas. Haberlo hecho en forma asociativa fue lo que nos permitió empezar a transitar ese camino. No sé muchas empresas que hubiésemos hecho si no hubiésemos tenido el acompañamiento y esta cuestión asociativa. El precio a pagar es que por ahí te invitan a ser parte como presidente y entonces tenés que dedicar tiempo a eso. Pero mira, te digo una cosa, para que veas a veces lo que me resultó en ese momento. Cuando empecé a transitar la Cámara de Metalúrgicos, que fui como un socio más a participar de las reuniones, una vez viene Juan Frauchi a la empresa, bueno, a comentarme que estaba pensando que podía ser el próximo presidente. Bueno, yo por cortesía charlamos un rato, pero no le di mucha importancia porque no me pareció que era algo que iba a tener trascendencia y que, bueno, digo, que era un quizás. Que era un quizás y que estaba lejos de eso. Y sin embargo, en la próxima reunión que tuvimos de comisión directiva de la Cámara de Metalúrgicos, Juan Frauchi junto con Osvaldo Castelo, que eran, digamos, los 2 viejos referentes y eternos referentes como metalúrgicos y de muchos ámbitos empresarios. Grandes empresarios, reconocidos empresarios. Totalmente.
ahí me dicen, bueno, terminada la reunión, que me querían proponer para que sea el próximo presidente. Me largué a llorar como un chico, pero mal. Mira, 2 veces recuerdo haber llorado, pero mucho, pero esa cuestión que vos no podés parar. Qué sé yo, angustia, impotencia de ver que había muchas cosas en la empresa que había que hacer y no sé si me daban los tiempos para poder hacerlo. Para asumir ese desafío. Ese desafío. Por el otro lado, la confianza de tus pares para que vos ejerzas es como que des un paso al frente y tomes la presidencia y tener que ser presidente estar arriba de ellos. De muchas empresas muy, muy grosas. En ellos, personalmente te nombro a Castello y a Frauchi, pero bueno, bajo esa órbita de lo metalúrgico estaba la fábrica de válvulas 3B, estaban la familia Balsaña con su fábrica Edival y muchas otras metalúrgicas. Y tener que ocupar ese cargo, bueno, realmente es como que se me vino toda la estantería abajo y me causó mucha, no sé, congoja, emoción, pero bueno, me acuerdo mucho de ese proceso. Ya después, en el segundo periodo, pasado 8 años, bueno, ya uno también como empresa, como empresario dentro de la institución tenía ya otro peso y fue otro mandato, más allá de que fue, ya te digo, 2000-2002 el periodo, tocó entre medio el famoso quiebre como país del 2001, donde bueno, ahí lo más duro fue la realidad externa de la empresa, no lo que pasaba adentro de la empresa, pero todas experiencias muy válidas porque es entender un poco que no puede haber una empresa exitosa si no está dentro de un contexto social que también tenga que lo acompañe. Gastón, ¿qué ves en el futuro? ¿Cómo lo ves? Vos que sos nueva generación y que estás arrancando y que mirás un poco más allá y que arrancaste con el pie muy derecho porque propusiste innovaciones que la verdad dieron en el clavo. Sí, la verdad que en ese sentido es como que a mi papá yo le proponía muchas cosas que uno propone y no las ves porque estás haciendo futurología, te la estás jugando por ciertas cosas. Es esos pasos que uno va dando, va viendo que va teniendo sus frutos, que va generando, y eso me fue permitiendo a mí empezar a hacer otras cosas, empezar también a confiar en uno mismo, porque voy por acá y me está dando un resultado. A lo mejor no te dio el resultado al 100%, pero te dio algo que pudiste sacar positivo, el hecho de decir, bueno, a lo mejor no estaba tan errado, y vas encaminando un poco el camino. Entonces me empezó a mí a dar la posibilidad de independizarme económicamente, crear como mi propia empresa dentro de la empresa, empezar a traer mi gente, ya sin la opinión de él. Yo decía, bueno, mirá, listo, es tu empresa, manejate vos, que es también lo que uno en definitiva quiere generar, ¿viste? Él siempre me contaba que él como que asumió porque era el legado que tenía, era como el segundo hijo, pero el primero varón, entonces como que bueno, no me quedó otra que entrar a mí porque la empresa se estaba cayendo, que entró medio de salvataje, de héroe. Mandato familiar. Él no quería, siempre me comentaba que él no quería que nosotros sintiéramos eso. Aceptar también la nueva visión de la nueva generación, el hecho de decir, porque a lo mejor proponen cosas que uno no está acostumbrado, no las ve, ¿no? Porque a veces son análisis de datos que nadie los ve, pero bueno, el análisis de datos te puede permitir ciertas cosas. Los equipos dicen que se arman con la integración justa de experiencia y juventud, así que bueno, ahí parece que funciona bien, más allá de que siempre es un equipo y que puede haber diferencias. Eduardo, reflexión final sobre como un mensaje para los jóvenes, para los empresarios, para emprendedores, sí, para soñadores incluso. Me suena un poco arrogante poder hacer una reflexión y parece que sirva hacia todos, porque me parece que cada unidad de negocio, cada empresa tiene como su propio microclima y que lo tienen que buscar. A lo mejor un poco apoyado en lo que decía recién Gastón, uno ve el futuro hacia adelante, sobre todo más allá de lo que pueda pasar de tu empresa hacia afuera, es decir, qué pasa con los mercados, cómo interpretar los mercados, cómo querés enfocar tu comercialización de los productos en el mercado. Es importante tener la casa adentro ordenada.
Es decir, cualquier estrategia se va a desarrollar mejor si vos internamente estás bien organizado y sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones de cambios generacionales, que siempre produce algún tipo de diferencias. Es importante transitar todo eso de la mejor manera posible para que nadie quede herido, para que todos entiendan de que están colaborando con la gestión de la empresa, y eso requiere esfuerzo de todos, es decir, esfuerzo del que está en ese momento en la conducción, que seguramente es una generación más vieja, entender que hay espacios que hay que empezar a ceder, y que el que entra, que no va a acaparar todo, que evidentemente primero le van a dar algún pequeño espacio, pero que después el resto se lo tiene que conseguir y que tarde o temprano lo va a tener. Es decir, ahí hay que saber, como vos dijiste, saber combinar entre lo viejo, entre lo nuevo, pero sobre todo creo que si hay alguien que tiene que hacer un esfuerzo, siempre vamos a tener que hacer nosotros. Es decir, ¿por qué? Por una cuestión de sabiduría, por una cuestión de edad, por una cuestión de entender del que el futuro lo van a tener ellos, así que no tiene mucho sentido de que uno se arraigue a cosas que más tarde o más temprano van a tener que cambiar. Entonces, entender de que uno puede tratar de, tensar la cuerda, pero si en algún momento hay alguien que la tiene que aflojar, somos nosotros, y tenemos que entender que tenemos que dar ese espacio. Buen mensaje, Eduardo Gais, Gastón Gais, muchas gracias. En contrario, gracias a ustedes. Nos despedimos. Cerramos este episodio de Voces de la Metalurgia, pero las historias de nuestros forjadores continúan. Nos escuchamos en la próxima para seguir construyendo juntos el futuro de la industria. Voces de la Metalurgia es una producción de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela con la colaboración del Laboratorio de Medios Audiovisuales y Digitales de la Universidad Nacional de Rafaela. Conducción, Pedro Ullman. Asesoramiento y apoyo, Voces Comunicación.